Hola, mi nombre es William David Yagual Terán, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador y les voy a hablar hoy sobre la biometría hemática. ¿Qué es la biometría hemática? También se lo conoce como citometría hemática, que es el examen de laboratorio de mayor utilidad y más frecuentemente solicitado por el clínico. Esto es debido a que en un solo estudio se analizan las tres líneas celulares completamente diferentes, la línea eritroide, la línea leucocitaria y la línea plaquetaria, que no solo se orientan a patologías hematológicas, sino también a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. Se centra en observar y examinar la sangre, pero más en específico las células que están presentes en ella, es decir, los glóbulos rojos, es decir, los eritrocitos, que son los que transportan oxígeno a todo el cuerpo. También van a estar los glóbulos blancos o leucocitos que nos ayudan a combatir las infecciones. Y también van a estar las plaquetas que tienen como función principal detener las hemorragias creando coágulos. También les voy a hablar de la obtención de la muestra. Este proceso se hace cuando un profesional de la salud toma una muestra de sangre de una vena de un brazo con una aguja. Después de insertar la aguja, extrae una cantidad de sangre que colocará en un tubo de ensayo para posteriormente colocarlo en una centrífuga que gira rápidamente, de manera que la sangre se estratifica, quedando los glóbulos rojos en la parte inferior. Encima de ellos va a estar la capa leucocitaria y la capa plaquetaria, y en la parte superior va a quedar el plasma que no tiene ningún tipo de célula. Ahora vamos a hablar de la línea eritroide. La serie roja está compuesta por la determinación de los índices eritrocitarios primarios y secundarios. Los índices eritrocitarios primarios son determinados directamente en el laboratorio, a partir de la muestra de sangre total del paciente. Estos índices incluyen la determinación de hemoglobina, hematocrito y el número de eritrocitos, y estas se utilizan para poder diagnosticar la normalidad, anemia o policitemia. En los índices eritrocitarios secundarios son los que determinan el volumen globular medio, la hemoglobina globular media y la concentración media de la hemoglobina globular. Esta se calcula a partir de los índices primarios, y los índices eritrocitarios secundarios indican el tamaño y el contenido de la hemoglobina en la población de eritrocitos que se estudia. En algunos casos se presentan otros índices como es el número de reticulocitos y los eritrocitos anormales presentes. Ahora vamos a hablar primero de los eritrocitos, de los indicadores eritrocitarios primarios. La hemoglobina es el contenido proteico del glóbulo rojo encargado de transportar el oxígeno y el CO2. Esta molécula se encuentra formada por la globina en un 95% y el núcleo M en un 4,5%. Para medirla se lisan los eritrocitos y se liberan su contenido. Proporciona una medida indirecta de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y se expresa en gramos por cada 100 mililitros, y sus valores normales son en hombres de 13,5 a 17,5 y en mujeres de 12 a 16. El hematocrito es la proporción de eritrocitos en 100 mililitros de sangre. Es un estimado de la masa de glóbulos rojos y se puede expresar en litros sobre litros o en porcentaje. Sus valores normales son en hombres de 40 a 52 y en mujeres de 36 a 48. Ahora, en el número de eritrocitos, es la cantidad de eritrocitos en la sangre. Esta se expresa en millones por microlitro y sus valores normales son en hombres de 5 a 6,3 y en mujeres de 4,1 a 5,7. Ya. Ahora, entre los indicadores eritrocitarios secundarios, tenemos el volumen corpuscular medio, que indica el tamaño y la capacidad del eritrocito, y se mide en femtolitros. De acuerdo con el tamaño, permite clasificar como normocítica de 80 a 100 y microcítica de menos de 80 o macrocítica pasada de 100.
En la hemoglobina corpuscular media es la que indica la cantidad de hemoglobina contenida en un eritrocito y se expresa en picogramos, y sus valores normales son de 27 a 34. Ahora vamos a hablar de la concentración media de hemoglobina globular. Es el promedio de la concentración de hemoglobina. Esta se expresa en gramos por cada 100 mililitros de eritrocitos. Compara la concentración promedio de hemoglobina dentro de cada célula con el volumen promedio de la célula y se emplea para clasificación, se clasifica para clasificar a la población eritrocítica general como normocrómica de 32 a 36, hipocrómica de menos de 32 y hipercrómica de más de 36. Entre otros índices encontramos los reticulocitos, que son eritrocitos jóvenes o inmaduros, y se llaman así porque aún contienen retículo endoplasmático. Luego de ser liberados de la médula ósea, tardan un día en madurar y sus valores traducen la actividad de reposición de la médula ósea y sus valores normales se miden en número sobre microlitro y van a ser de 40.000 a 100.000. De ahí también tenemos lo que son los eritrocitos anormales. La forma normal del eritrocito se puede alterar por diversos estados patológicos. Hay dos tipos de aberraciones morfológicas. Uno va a ser el poiquilocitosis y dos, la anisocitosis. La poiquilocitosis es la variación en la forma del eritrocito. Y en ejemplos tenemos el acantocito, el drepanocito, el esferocito, el leptocito, el queratocito, el codocito, entre otros. Y en la anisocitosis vamos a tener la variación del tamaño del eritrocito. Los anisocitos solo pueden ser dos, macro o macrocitos y microcitos. Ahora vamos a hablar de la línea leucocitaria, que es un tipo de glóbulo sanguíneo que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre y en el tejido linfático. Los leucocitos son la parte del sistema inmunitario del cuerpo y nos ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Sus valores se miden en valor absoluto de 4.500 a 11.000 y en valor diferencial porcentual de 100. Existen 5 tipos de leucocitos en la sangre, pero se dividen en dos grupos, los leucocitos granulares y los agranulares. En los leucocitos granulares vamos a encontrar los granulocitos neutrófilos, los granulocitos eosinófilos y los granulocitos basófilos. Y en los leucocitos agranulares vamos a encontrar a los linfocitos y a los monocitos. De ahí tenemos los granulocitos neutrófilos. Es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras con un núcleo dividido en 3 o 5 lóbulos. Estos se incrementan al aumentar la edad del neutrófilo. Entre más lóbulos, mayor edad. Los granulocitos más inmaduros carecen de divisiones en el núcleo y se denominan encallado. Y los maduros son segmentados y los maduros van a ser segmentados. Tienen la función de fagocitar y eliminar microorganismos para combatir las infecciones. Tienen una cantidad de gránulos en su citoplasma y solo circulan 10 horas en el torrente sanguíneo. Alrededor de la mitad circulan libres en la sangre, formando el fondo común circulante, mientras que la otra mitad se adhiere al pasar por el endotelio, conformando el fondo común marginal. En conjunto con los macrófagos, son los fagocitos profesionales del organismo y son las primeras células reclutadas en gran número en una región inflamada donde ayudan a los macrófagos en su fase inicial de inflamación. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 3.000 a 7.000 y en valor diferencial porcentual de 60 a 70. Los granulocitos neutrófilos en callado van a tener sus valores normales, se van a medir en un valor absoluto de 2.800 a 5.600 y en valor diferencial porcentual de 54 a 68. Los neutrófilos encallado van a ser con un valor absoluto de 150 a 600 y un valor diferencial porcentual de 3 a 5.
De ahí también tenemos lo que son los granulocitos eosinófilos. Los granulocitos eosinófilos es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras con un núcleo con dos lóbulos grandes unidos. Su citoplasma está ocupado por grandes gránulos muy eosinófilos que no cubren el núcleo. Tienen la función para combatir las infestaciones parasitarias y tienen un efecto protector contra ciertos virus. Pueden regular la actividad de los mastocitos y en ciertos casos actúan como células presentadoras de antígenos y está relacionado con el fenómeno de la hipersensibilidad. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 50 a 400 y en valor diferencial de 1 a 5. También tenemos los granulocitos basófilos, que es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras, con un núcleo con dos o tres lóbulos, que presentan forma de S. Son los leucocitos menos numerosos y sus gránulos tienen histamina y heparina. Son causantes de que empiece una respuesta alérgica o de promover una inflamación autoinmune ante los parásitos. También están relacionados con una reacción en fase tardía del asma tipo alérgico. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 25 a 100 y en valor diferencial porcentual de 0 a 0.75. Los linfocitos. Se distinguen como células pequeñas con un diámetro de 7 micras, su núcleo es redondeado, su núcleo cubre casi todo el citoplasma, es decir, que va a estar rodeado por un angosto borde de citoplasma y tiene funciones fundamentales en la defensa inmunológica del organismo. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 1000 a 4000 y en valor diferencial porcentual de 25 a 33. Se clasifican en dos subpoblaciones denominadas linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se originan como linfocitos B a partir de una célula madre en la médula ósea, pero a diferencia de esto, migran al timo para madurar. De ahí proviene su denominación como linfocitos T. Los linfocitos T son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel central como mediadores de respuesta inmune celular dirigida, principalmente contra agentes que se replican dentro de la célula, como por ejemplo los virus, y además son esenciales en la regulación de la respuesta inmune. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 800 a 3200 y en valor diferencial de 80. Los linfocitos B. La generación de células B comienza en el hígado fetal, siendo reemplazado de manera progresiva por la médula ósea, que desde ese momento constituirá el lugar principal de producción de linfocitos B. Después de su maduración, los linfocitos B se aglomeran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. Son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel importante en la respuesta humoral, el principal mecanismo de defensa contra patógenos que se replican fuera de la célula del huésped como son los patógenos extracelulares. Y la principal función de los linfocitos B es el reconocimiento de moléculas extrañas al organismo llamadas antígenos y la producción de anticuerpos específicos para neutralizarlos. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 100 a 600 y en valor diferencial de 10 a 15. Ahora vamos a hablar de los linfocitos NK o Natural Killer. Son células encargadas de la defensa frente a infecciones víricas y la eliminación de células tumorales. Se caracterizan por una potente capacidad citolítica y un sistema extremadamente eficiente para inducir apoptosis en las células llanas. Además, están encargadas de diferenciar entre células autólogas y heterólogas o exegénicas, siendo en parte las principales responsables del rechazo en los trasplantes. Y sus valores normales se miden en valor absoluto de 50 a 400 y en valor diferencial de 5 a 10. Ahora vamos a hablar de los monocitos. Los monocitos son células grandes de 12 a 18 micras de diámetro y poseen un núcleo excéntrico con forma de riñón o de herradura. Y los monocitos van a ser los precursores de los macrófagos que se desarrollan en la médula ósea y van a ser liberados a la sangre. Al momento de entrar
en contacto con el tejido conectivo se van a transformar en lo que es el macrófago. Y en conjunto con este van a conformar el sistema fagocítico mononuclear. Sus valores normales se miden en valor absoluto de 100 a 800 y en valor diferencial de 3 a 7. Finalmente vamos a hablar de lo que es la línea plaquetaria. Las plaquetas tienen un número constante a lo largo de la vida que varía de entre 150.000 a 400.000 por microlitro y miden de 1 a 3 nanómetros. Los equipos automatizados utilizados en la actualidad proporcionan además del volumen plaquetario que va de 5 a 12 femtolitros. Y las plaquetas circulantes son fragmentos anucleados del citoplasma de los megacariocitos presentes en la médula ósea, que solo contienen algunas mitocondrias, glucógeno y gránulos específicos importantes para la coagulación. Una vez que ya aprendimos sobre la línea eritrocitaria, la línea plaquetaria y la línea leucocitaria, podemos estudiar lo que es una biometría hemática, en donde vamos a tener los siguientes resultados. En lo que es eritrocitos vamos a tener un valor de 5.13 y el valor referencial va a estar de 3.8 a 5.7, es decir, que va a estar normal. En la hemoglobina vamos a tener de 13.3, en donde los valores referenciales van a ser de 11 a 15.7, que es decir, va a estar normal. De ahí tenemos lo que es el volumen corpuscular medio, que va a estar de 82.6 y lo normal va a ser de 81 a 100. En la hemoglobina corpuscular media vamos a tener que está de 25.9 y los valores referenciales van a estar de 27.2 a 33.2. Esto quiere decir que va a haber una disminución de esto y esto puede ser por una anemia microcítica o macrocítica. Y ahí tenemos el índice de distribución eritrocitaria que va a ser de 13.8 y la normal va a ser de 5 a 14.4. De ahí, en lo que es la serie trombocítica, vamos a tener la que de las plaquetas. Las plaquetas, el índice de distribución plaquetaria y la velocidad de sedimentación van a estar normal, a excepción del volumen plaquetario medio, que va a estar un poco aumentado. De ahí en la fórmula blanca, vamos a tener que todos los valores van a estar en su punto normal, es decir, que no va a haber ninguna enfermedad, y esto es algo muy bueno. Y de ahí, esto sería todo con respecto a la biometría hemática. Gracias. Pepe Andrés.